Mentes bíblicas. Hay momentos en la vida en los que el alma se siente agotada sin saber exactamente por qué. No es un cansancio del cuerpo, sino un peso interior que se va acumulando en silencio. Días en los que uno sigue cumpliendo, sigue avanzando, sigue respondiendo a todo lo que la vida exige, pero por dentro algo se siente frágil, desordenado, cansado de sostenerse solo. En esos momentos, muchas personas sienten que Dios está lejos, no porque hayan dejado de creer, sino porque no logran sentir su cercanía como antes. Oran, pero parece que las palabras no cruzan el aire, buscan respuestas, pero encuentran silencio. Y en ese silencio comienzan las preguntas que nadie dice en voz alta. ¿Dios me escucha? ¿Sigue aquí? ¿Le importa lo que estoy viviendo? Es importante detenerse un instante y recordar una verdad que no cambia con las emociones. Dios no se ha ido, no se ha distraído, no ha apartado su mirada. La sensación de distancia no significa ausencia. Muchas veces significa que el corazón está cansado, saturado, cargando más de lo que puede sostener sin descanso espiritual. Dios no está lejos porque nunca ha sido un Dios distante. No habita únicamente en lugares sagrados, ni se manifiesta solo en momentos extraordinarios. Él está presente en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que pasa desapercibido. Está tan cerca que puede oír incluso el pensamiento que no se formula en palabras. Tan cerca que percibe el suspiro que nace cuando ya no quedan fuerzas para explicar lo que duele. Muchas personas han aprendido a pensar en Dios como alguien que aparece solo cuando todo está bien o cuando la fe es fuerte, como si su presencia dependiera del comportamiento humano o del estado emocional. Pero Dios no funciona así. Su cercanía no se gana. Su amor no se activa por méritos. Su fidelidad no se apaga cuando alguien se debilita. Cuando alguien se siente solo, abandonado o desconectado, no siempre necesita que todo cambie alrededor. Muchas veces necesita recordar quién está con él por dentro, porque cuando la conciencia de la presencia de Dios vuelve al corazón, el peso no desaparece de inmediato, pero deja de ser insoportable, ya no se carga en soledad. Este mensaje existe para quienes están buscando respuestas sin saber cómo formular la pregunta, para quienes siguen creyendo, aunque se sientan cansados, para quienes no han perdido la fe, pero sí la fuerza, para quienes necesitan saber que no están caminando solos, aunque el camino se sienta largo. A lo largo de este recorrido espiritual, se revelan verdades que no prometen soluciones rápidas, pero sí ofrecen algo más profundo: paz en medio del proceso, claridad en medio de la confusión, fortaleza interior cuando las circunstancias no cambian. Al final, hay una enseñanza que transforma la manera de ver la vida, el dolor y la relación con Dios. La fe no es una promesa de facilidad, es una certeza de compañía. No evita los obstáculos, pero sostiene mientras se atraviesan. No elimina las pruebas, pero da sentido al proceso. Y cuando esto se entiende, la fe deja de ser una expectativa ansiosa y se convierte en un refugio constante. Desde las Escrituras se observa una verdad repetida una y otra vez. Los caminos de Dios no suelen ser rápidos, pero siempre son intencionales. Los procesos no siempre son cómodos, pero nunca son vacíos. Nada de lo que se vive en fe es desperdiciado. Personajes bíblicos caminaron por desiertos antes de ver promesas cumplidas. Pasaron por silencios prolongados antes de recibir dirección clara. Atravesaron pruebas profundas antes de experimentar restauración. Y en cada una de esas etapas, Dios estuvo presente, incluso cuando parecía callado. Jesús mismo habló con honestidad sobre esto. Dijo que habría aflicción. No ocultó la dificultad del camino, pero también dejó una promesa firme: confiar, porque la victoria no dependía de las circunstancias, sino de su presencia constante. La fe no elimina la aflicción, la transforma, cambia la manera de atravesarla. El problema sigue, pero ya no gobierna el interior. La tormenta continúa, pero el alma no se pierde en ella. La duda aparece, pero no dirige las decisiones. La fe se parece a una semilla sembrada en tierra profunda. Durante un tiempo no hay nada visible, solo oscuridad, silencio y aparente espera. Pero bajo la superficie, algo está creciendo, raíces que se afirman, vida que se forma.
preparación que no se ve, pero que es necesaria. Muchas personas se desesperan en esa etapa, confunden silencio con ausencia, espera con abandono, pero Dios trabaja con profundidad, no con prisa. Lo que crece rápido suele ser frágil. Lo que crece con tiempo desarrolla firmeza. La fe verdadera se demuestra cuando alguien sigue creyendo aún sin ver resultados inmediatos. Cuando ora una vez más, aunque ya haya orado muchas veces. Cuando da un paso, aunque el camino no esté claro. Cuando permanece, aunque la respuesta no haya llegado. La Escritura define la fe como certeza y convicción, no como ilusión ni emoción momentánea. Es una seguridad interior basada en quién es Dios, no en lo que se ve. Quien vive desde esa fe sabe que Dios no miente, no falla y no ignora el clamor sincero. La fe es como un faro en medio del mar. No detiene las olas ni calma el viento, pero da dirección. No elimina las tormentas externas, pero ordena las internas. No cambia todo alrededor, pero transforma profundamente a quien confía. Y esa transformación es el verdadero milagro. Porque la fe no existe solo para cambiar situaciones, sino para formar personas. Personas más firmes, más conscientes, más humildes, más dependientes de Dios, más fuertes por dentro, aunque por fuera todo parezca igual. Dios nunca prometió facilidad, pero sí prometió presencia. Y cuando Dios camina con alguien, nada está perdido, ni las caídas, ni los retrasos, ni las puertas cerradas. Todo tiene propósito cuando se vive desde la fe. Antes de continuar, es importante hacer una pausa consciente. Si este mensaje está trayendo paz, claridad o consuelo, se invita a formar parte de esta comunidad espiritual. Suscribirse al canal no es solo un gesto digital, es una decisión de caminar acompañado, de seguir recibiendo mensajes que fortalecen la fe y traen dirección. Dar like ayuda a que este mensaje llegue a más personas que hoy están pasando por momentos difíciles, personas que quizá no tienen con quién hablar, pero que necesitan una palabra de esperanza. Y si lo deseas, puedes dejar un comentario escribiendo una frase sencilla, pero profunda, que refleje lo que hoy sostiene tu fe. Este es solo el inicio del recorrido, no desde la prisa, sino desde la calma, no desde la exigencia, sino desde la gracia, no desde el control, sino desde la confianza. El camino de la fe no se corre, se camina, y cada paso, aun el más lento, sigue siendo sostenido por Dios. Hay una verdad que sostiene al corazón cuando la fe empieza a cansarse y es esta: Dios no se aleja aun cuando tú te alejas. Esta realidad rompe por completo la lógica humana, porque estamos acostumbrados a relaciones que se rompen cuando fallamos, a presencias que se retiran cuando dejamos de responder, a vínculos que dependen del rendimiento. Pero Dios no ama así. Su cercanía no se basa en tu constancia, sino en su fidelidad. Muchas personas sienten que Dios está lejos, no porque Él se haya ido, sino porque algo se fue apagando por dentro. La oración se volvió mecánica, la fe se volvió rutina, el corazón empezó a vivir en automático, y poco a poco, sin darse cuenta, la sensibilidad espiritual se fue endureciendo, no por rebeldía sino por cansancio, por exceso de cargas, por decepciones acumuladas, por heridas que nunca se expresaron. Hay personas que se alejaron de Dios no porque dejaron de creer, sino porque dejaron de sentir. Y cuando dejaron de sentir, pensaron que Dios ya no estaba. Pero Dios no se mueve según lo que sientes. Él permanece aun cuando no lo percibes. Permanece aun cuando no sabes cómo acercarte. Permanece aun cuando te escondes por vergüenza, por culpa o por miedo. La Escritura afirma con claridad que incluso cuando el ser humano es infiel, Dios sigue siendo fiel. No puede negarse a sí mismo. Eso significa que su amor no se debilita por tus errores, que su presencia no se apaga por tus caídas, que su compromiso contigo no se cancela por tus procesos. Lo que cambia no es su cercanía, sino tu conciencia de ella. Es como el sol en un día nublado. Aunque no lo veas, sigue brillando. No dejó de estar ahí. Simplemente las nubes impiden que lo percibas. Así sucede con Dios. Las nubes de la culpa, de la ansiedad, del orgullo herido o de la rutina espiritual pueden nublar la percepción,
pero no eliminan la presencia. Tal vez hoy sientes que Dios está lejos porque fallaste, porque prometiste algo y no lo cumpliste, porque repetiste errores que juraste dejar atrás, porque hablaste cuando debiste callar o callaste cuando debiste hablar. Y ahora te cuesta mirarlo, te cuesta orar, te cuesta acercarte. Pero aquí hay una verdad que necesitas escuchar con claridad. Dios no se ha movido, Él sigue ahí. Quien se movió fuiste tú. Y aún así, Él sigue esperando, no con reproches, no con exigencias, no con listas de condiciones. Espera con paciencia, espera con amor, espera con los brazos abiertos, como el Padre que Jesús describe en la historia del Hijo Pródigo, un Padre que no se olvida, que no se cansa, que no se endurece, que no deja de esperar el regreso del corazón. El Hijo Pródigo lo había perdido todo, había tocado fondo, había tomado malas decisiones, y aún así, cuando decidió volver, el Padre no lo recibió con juicio, sino con abrazo. Porque el amor verdadero no se gasta con los errores, se expresa con misericordia. Tal vez no te alejaste por rebeldía, sino por agotamiento. Tal vez la vida te golpeó más fuerte de lo que podías soportar. Problemas económicos, enfermedades, traiciones, fracasos, pérdidas, y poco a poco fuiste perdiendo fuerzas para orar, para leer la palabra, para congregarte, para cantar, pero Dios también está cerca del que está cansado. Él no está esperando que te recompongas para acercarse, quiere acercarse para ayudarte a recomponerte. Está cerca del quebrantado de corazón, del que ya no sabe cómo seguir, del que no tiene fuerzas ni siquiera para levantar la mirada. Eso no lo aleja, eso lo atrae. No confundas el amor de Dios con permisividad. Él ve todo, conoce cada rincón del alma, sabe cuándo hay justificación y cuándo hay arrepentimiento genuino, pero su presencia no se basa en tu perfección, sino en su pacto. Su amor no depende de tu rendimiento espiritual, depende de quién es Él. Por eso si hoy te sientes frío espiritualmente, si no has orado hace tiempo, si no te sientes digno, si tu conciencia te acusa, si otros te señalan, o si tú mismo te juzgas con dureza, necesitas saber esto. Dios está más cerca de lo que crees. No vino a buscar perfectos, vino a restaurar corazones dispuestos. Cuando algo dentro de ti se mueve al escuchar estas palabras, cuando sientes una pequeña llama que vuelve a encenderse, no lo ignores, no es casualidad, no es solo emoción, es Dios tocando la puerta del corazón. No grita, no obliga, susurra, porque es respetuoso pero constante. Dios no irrumpe, espera a que abras, espera a que respires y digas con sinceridad que lo necesitas. No exige discursos largos ni promesas exageradas, solo un corazón que diga la verdad. Aquí estoy cansado, estoy confundido, estoy herido, pero no quiero seguir sin ti. Cuando esa puerta se abre, aunque sea apenas, la presencia de Dios entra y comienza a restaurar lo que parecía perdido. No de golpe, no mágicamente, sino de manera profunda y real, sanando capas internas, reordenando pensamientos, devolviendo sensibilidad al alma. Dios se manifiesta muchas veces en el silencio, en lo cotidiano y en lo que parece pequeño. No siempre con señales extraordinarias, no siempre con milagros visibles. A veces habla desde lo sencillo, desde una paz que aparece sin explicación, desde una palabra que alguien te dice justo a tiempo, desde una lágrima que cae cuando escuchas algo que toca tu interior. Hay personas que esperan que Dios se manifieste con estruendo, con señales tan claras que no dejen duda. Pero Dios muchas veces prefiere hablar en susurros, porque si solo lo escuchas cuando grita, nunca aprenderás a reconocer su voz cuando habla suavemente. El profeta Elías lo aprendió en uno de sus momentos más oscuros. Agotado, desanimado, queriendo rendirse, se refugió en una cueva esperando que Dios se manifestara de manera poderosa. Hubo viento fuerte, hubo terremoto, hubo fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios. Eso revela algo profundo. Dios no siempre actúa de forma ruidosa, pero siempre actúa. A veces tú piensas que Dios no te está hablando porque no hay algo espectacular, pero en realidad te está hablando a través de lo que no hace ruido, a través de lo que calma, a través de lo que ordena.
Dios se manifiesta cuando despiertas y respiras, cuando el corazón late sin que tengas que pedirlo, cuando alguien aparece justo cuando más lo necesitabas, cuando una palabra llega en el momento exacto. Eso no es coincidencia, es presencia. Si aprendes a mirar a Dios en lo pequeño, comenzarás a reconocerlo en todo. Pero si sigues esperando solo lo grande, tal vez te pierdas de lo que Él ya está haciendo. Tal vez este mensaje mismo es una de esas formas silenciosas en las que Dios te está diciendo que te ve, que no te ha dejado y que sigue cerca. Antes de continuar, se hace una pausa necesaria. Si estas palabras están tocando tu corazón, se invita a permanecer en este espacio. Suscribirse al canal es una forma de seguir caminando acompañado, recibiendo mensajes que fortalecen la fe y traen dirección espiritual. Dar like ayuda a que este mensaje alcance a otras personas que hoy necesitan consuelo. Y si lo deseas, puedes comentar una frase que exprese lo que hoy sostiene tu confianza en Dios. Este camino no se construye desde la prisa, sino desde la sensibilidad. Y cuando el corazón se vuelve sensible, comienza a reconocer que Dios nunca estuvo lejos, siempre estuvo más cerca de lo que parecía. Hay una verdad que transforma por completo la manera en que una persona experimenta a Dios, y es esta: no es la perfección lo que atrae su presencia, es la disposición del corazón. Dios no se acerca más a quienes aparentan tener todo en orden, sino a quienes se atreven a abrirse con honestidad, incluso cuando están rotos por dentro. Muchas personas creen que primero deben arreglar su vida para luego acercarse a Dios. Piensan que tienen que dejar de fallar, sanar todas sus heridas, ordenar sus emociones y recién entonces podrán sentir su cercanía. Pero esa idea solo produce distancia, porque si alguien pudiera arreglarse solo, no necesitaría gracia. Dios no busca corazones impecables, busca corazones abiertos, corazones que reconozcan su necesidad, corazones que no se esconden detrás de máscaras espirituales, corazones que dicen la verdad, aunque esa verdad duela. Y cuando un corazón se dispone así, la presencia de Dios se vuelve real, cercana, transformadora. Jesús dejó esto claro cuando habló de dos hombres que oraban. Uno se sentía justo, confiado en sus propios méritos. El otro apenas se atrevía a levantar la mirada y solo decía que necesitaba misericordia. Y fue ese corazón humilde el que salió restaurado. Porque Dios no responde al orgullo espiritual, responde a la sinceridad. Cuando alguien se quiebra delante de Dios, no se rompe en derrota, se rompe en sanidad. Porque dejar de aparentar es el primer paso para empezar a sanar. Mientras una persona intenta verse fuerte delante de Dios, sigue cargando sola. Pero cuando se rinde, cuando reconoce que no puede más, algo se acomoda por dentro. Hay personas que no sienten a Dios cerca porque han cerrado el corazón, no de forma consciente, sino como mecanismo de defensa. El dolor endureció, la decepción levantó muros, la culpa cerró puertas, y Dios, que es respetuoso, no irrumpe. Él espera ser invitado, no fuerza su entrada, no invade, no obliga, pero permanece cerca, esperando que el corazón vuelva a abrirse. Y cuando eso ocurre, aunque sea de forma tímida, aunque sea con miedo, la presencia de Dios entra y comienza un proceso que no siempre es rápido, pero sí profundo. Dios se manifiesta con fuerza en medio del dolor, incluso cuando parece guardar silencio. Esta es una de las pruebas más difíciles de la fe. Creer cuando no se siente nada, confiar cuando las oraciones parecen no tener respuesta, permanecer cuando todo duele. Muchas personas se preguntan dónde está Dios cuando sufren. Y la respuesta, aunque cuesta aceptarla, es que está ahí, más cerca que nunca. No siempre quitando el dolor, pero siempre acompañando. No siempre explicando, pero siempre sosteniendo. La debilidad no ahuyenta a Dios. La debilidad es el espacio donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Cuando alguien reconoce que ya no puede más, deja de depender de sus fuerzas y comienza a descansar en las de Dios. Y ese descanso no elimina el problema, pero cambia la manera de atravesarlo. Hay dolores que no se van rápido, procesos que se alargan, oraciones que parecen repetirse sin respuesta. Y en medio de todo eso, Dios sigue ahí, no como espectador distante, sino como presencia constante, caminando junto a quien sufre, llorando con quien llora, fortaleciendo desde dentro,
No todo silencio es abandono. Muchas veces el silencio es preparación. Es el espacio donde Dios forma carácter, profundidad, madurez espiritual. Si Dios respondiera todo de inmediato, muchas cosas no podrían sostenerse después. Hay procesos que solo se completan con tiempo. Jesús mismo vivió esto. En el momento más crítico, cuando el peso era insoportable, pidió que el sufrimiento pasara, y no pasó. Pero recibió algo igual de poderoso, fortaleza para atravesarlo. Eso revela una verdad incómoda, pero real. Dios no siempre quita la carga, pero siempre fortalece al que la lleva con fe. Y aquí aparece una enseñanza central. No necesitas ver a Dios para saber que está contigo. La fe no se apoya en lo visible, sino en la certeza interior de que Dios cumple lo que promete. Caminar por fe no es negar la realidad, es confiar más en la promesa que en la circunstancia. A lo largo de la historia bíblica, nadie tuvo todo claro desde el inicio. Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés se enfrentó al faraón sin garantías. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo. María aceptó una promesa sin entender cómo se cumpliría. Todos caminaron sin ver, pero confiaron. La fe madura no exige pruebas constantes. Descansa en la fidelidad de Dios. Sabe que aunque no entienda el proceso tiene sentido. Sabe que aunque no vea resultados inmediatos, nada se pierde. Dios habla todo el tiempo, pero escuchar requiere quietud. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, comparaciones, noticias, preocupaciones, pensamientos repetitivos, y en medio de tanto ruido, la voz de Dios se vuelve difícil de distinguir. Por eso aprender a escuchar a Dios implica aprender a callar por dentro, a detener la ansiedad, a crear espacios de silencio consciente, no silencio vacío, sino silencio disponible. Un silencio que dice, aquí estoy, dispuesto a escuchar. Dios no siempre habla con frases largas ni instrucciones detalladas. A veces habla con paz, a veces con incomodidad, a veces con una convicción suave, pero firme. Su voz no genera confusión, trae claridad, aunque no responda todo. Cuando alguien aprende a escuchar a Dios, incluso en medio del caos, algo cambia. Ya no necesita que todo se solucione para sentirse en paz. Basta con saber que está siendo guiado. La dirección de Dios no siempre es rápida, pero siempre es segura. Hay personas que quieren respuestas inmediatas, pero no quieren detenerse a escuchar. Quieren señales claras, pero no quieren silenciar otras voces. Y mientras eso no ocurra, la sensación de distancia continuará, aunque Dios esté hablando. Escuchar a Dios no se trata de técnicas complejas, se trata de sinceridad, de hablarle sin adornos, de decirle lo que realmente pasa por dentro, de acercarse no por obligación, sino por necesidad. Y cuando eso ocurre, su voz se vuelve cada vez más reconocible. Hay algo que se activa cuando el corazón se dispone a escuchar. La paz comienza a gobernar. Las decisiones se ordenan. El miedo pierde fuerza. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no se camina solo. Y en ese punto, cuando la fe deja de depender de lo que se siente y comienza a sostenerse en lo que se sabe, el vínculo con Dios se vuelve más profundo, más estable, más real. Antes de seguir avanzando, se hace una pausa intencional. Si este mensaje está trayendo claridad, descanso o fortaleza, se invita a permanecer en este espacio. Suscribirse permite seguir recibiendo contenido que edifica la fe y acompaña procesos espirituales. Dar like ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que hoy también necesitan escuchar que no están solas. Y si lo deseas, deja un comentario expresando lo que hoy sostiene tu confianza. Este camino continúa, no desde la emoción, sino desde la convicción, no desde la prisa, sino desde la profundidad. Porque cuando el corazón aprende a escuchar, comienza a descubrir que Dios siempre estuvo hablando. Hay etapas en la vida en las que el dolor no llega como un golpe repentino, sino como un peso constante. No grita, no avisa, no hace escándalo. Simplemente se instala, se vuelve parte de los días, de las noches, de los pensamientos que aparecen cuando todo se queda en silencio. Y es ahí donde muchas personas comienzan a preguntarse si Dios sigue presente o si, de alguna forma, se ha alejado. El dolor tiene esa capacidad.
no solo hiere, también nubla. Hace que la fe se vuelva pesada, que la oración se sienta vacía, que la esperanza parezca lejana. Y cuando eso ocurre, la mente empieza a construir una idea peligrosa. Si Dios estuviera aquí, esto no estaría pasando. Pero esa conclusión no nace de la verdad, nace del cansancio. Dios no se retira cuando el dolor aparece. Al contrario, hay momentos en los que está más cerca que nunca, aunque no se sienta. El error está en pensar que la cercanía de Dios siempre se manifiesta como alivio inmediato. Muchas veces su presencia se manifiesta como sostén, no como solución instantánea. Hay dolores que no desaparecen rápido, procesos que no se acortan, situaciones que no se entienden. Y aún así, Dios permanece, no observando desde lejos, sino caminando junto a quien sufre, no siempre hablando, pero siempre acompañando, no siempre explicando, pero siempre fortaleciendo. El silencio de Dios es uno de los mayores desafíos de la fe. Porque cuando alguien ora y no recibe respuesta inmediata, cuando clama y no ve cambios, cuando pide dirección y solo encuentra quietud, es fácil interpretar ese silencio como abandono. Pero el silencio de Dios nunca es indiferencia, muchas veces es formación. Dios trabaja en niveles que el ser humano no percibe de inmediato. Mientras la persona espera un cambio externo, Dios está produciendo una transformación interna. Mientras se pide que la carga desaparezca, Dios está fortaleciendo la espalda espiritual para cargarla. Mientras se espera una salida rápida, Dios está construyendo resistencia, profundidad y madurez. La fe que solo existe cuando todo va bien es frágil. Se rompe con el primer golpe fuerte. Pero la fe que se forma en medio del dolor se vuelve firme, estable, difícil de quebrar. Porque ya no depende de emociones, sino de convicciones. Hay personas que creen que sentir dolor es una señal de debilidad espiritual, que si están tristes, cansadas o confundidas, entonces su fe está fallando. Pero eso no es cierto. Sentir dolor no es falta de fe, es parte de la condición humana. La diferencia está en cómo se atraviesa ese dolor. La fe no elimina la tristeza, pero evita que se convierta en desesperanza. No borra las preguntas, pero impide que se transformen en abandono. No quita el miedo de inmediato, pero evita que paralice. Porque la fe no actúa como anestesia, actúa como ancla. En medio del dolor, Dios no exige sonrisas falsas ni discursos espirituales. No pide que alguien finja estar bien. Él se acerca a lo quebrado, no a lo maquillado, a lo honesto, no a lo perfecto, a lo cansado, no a lo que aparenta fuerza. Hay un tipo de intimidad con Dios que solo se experimenta en el sufrimiento. No porque el dolor sea bueno, sino porque en ese estado el corazón está más abierto, más vulnerable, más dispuesto. Cuando ya no hay control, cuando ya no hay respuestas, cuando ya no hay fuerzas, el alma queda expuesta. Y ahí Dios se acerca con mayor profundidad. La Escritura muestra esto una y otra vez. Personas que conocieron a Dios de una forma más real, no en los momentos de éxito, sino en los de quebranto. No cuando todo estaba resuelto, sino cuando todo se estaba desmoronando. Porque es fácil hablar de fe cuando todo fluye, pero es en la prueba donde la fe se define. Hay procesos en los que Dios no quita el fuego, pero entra en él. No apaga el horno, pero acompaña dentro. No elimina la prueba, pero cambia completamente su efecto. Lo que debía destruir, termina purificando. Lo que debía romper, termina liberando. El dolor tiene una función que muchas veces no se entiende en el momento. Quita capas innecesarias. Rompe dependencias equivocadas. Revela ídolos ocultos. Muestra límites personales. Y en ese proceso, Dios no abandona. Supervisa, sostiene, dirige. Cuando una persona atraviesa el dolor con fe, algo se quema, pero algo más se fortalece. Se queman las falsas seguridades. Se queman las expectativas irreales. Se queman las dependencias humanas absolutas. Y queda una fe más pura, menos emocional, más firme. Hay quienes se preguntan por qué Dios no intervino antes. ¿Por qué permitió que llegara tan lejos? ¿Por qué no detuvo el proceso? Pero muchas veces la intervención de Dios no consiste en evitar el camino, sino en transformar a quien lo camina.
La fe madura llega a un punto donde deja de exigir explicaciones y comienza a confiar en el carácter de Dios. Ya no pregunta solo por qué, sino para qué. Ya no se enfoca únicamente en salir del proceso, sino en aprender dentro de él. Y aquí aparece una verdad clave. Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia a la persona que cree. Puede que el problema siga ahí, puede que la respuesta no haya llegado, puede que el escenario no se haya movido, pero el interior ya no es el mismo. La persona que camina con fe en medio del dolor se vuelve más consciente, más humilde, más compasiva. Aprende a escuchar más, a juzgar menos, a depender menos de sí misma, a confiar más en Dios. Y esa transformación tiene un valor eterno. Muchas veces cuando el dolor pasa, la persona mira atrás y se da cuenta de que lo más importante no fue que la situación cambiara, sino que ella cambió, que sobrevivió, que no se quebró del todo, que algo dentro se volvió más fuerte, más estable, más lleno de Dios. Hay dolores que no se explican, pero sí se acompañan. Hay procesos que no se entienden, pero sí se sostienen. Y Dios se especializa en sostener cuando todo parece frágil. Si hoy el dolor pesa, si la carga se siente demasiado grande, si la fe se siente cansada, no es señal de abandono. Puede ser señal de que Dios está obrando en un nivel más profundo. No visible, no inmediato, pero real. Antes de avanzar, se hace una pausa necesaria. Si este mensaje está trayendo consuelo, claridad o fuerza, se invita a seguir formando parte de este espacio. Suscribirse permite continuar recibiendo contenido que acompaña procesos espirituales reales. Dar like ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que hoy están atravesando dolor en silencio. Y si lo deseas, deja un comentario expresando una verdad que hoy sostenga tu fe. El dolor no define el final, es parte del proceso. Y cuando se camina con Dios, incluso el dolor se convierte en instrumento de transformación, no porque duela menos, sino porque ya no se atraviesa solo. Dios sigue ahí, más cerca de lo que parece, más presente de lo que se siente, más fiel de lo que se imagina. Y aunque ahora no se vea el resultado, el proceso sigue avanzando bajo su cuidado. Hay un momento en el camino de la fe en el que ocurre algo profundo y silencioso. No es un milagro visible, no es una respuesta inmediata, no es una emoción intensa, es un cambio interno, un punto en el que el corazón deja de preguntarse constantemente si Dios está ahí y comienza a descansar en la certeza de que nunca se fue. Ese momento no llega cuando todo se resuelve, llega cuando la persona deja de medir a Dios por las circunstancias y empieza a confiar en Él por quien es, porque la fe madura no se construye sobre resultados rápidos, sino sobre perseverancia, sobre la decisión diaria de no rendirse, incluso cuando no hay señales claras. Muchas personas creen que la fe se demuestra cuando todo sale bien. Pero la fe verdadera se revela cuando nada parece avanzar y aún así se decide seguir creyendo. Cuando se ora una vez más, aunque ya se haya orado muchas veces. Cuando se camina un día más, aunque el cansancio sea grande. Cuando no se ve el fruto pero se sigue sembrando. Dios no mide la fe por los resultados visibles, la mide por la constancia del corazón, por la capacidad de permanecer, por la decisión de seguir confiando cuando la lógica invita a rendirse. Y esa fe perseverante es la que produce crecimiento real. Hay etapas en las que la fe incomoda, saca de la zona segura, obliga a soltar lo conocido, empuja a caminar sin garantías, y eso no se siente cómodo, porque la fe no se desarrolla en la comodidad, se desarrolla en el desafío, en el momento en que se deja atrás lo seguro para abrazar lo correcto. Abraham tuvo que salir sin saber a dónde iba. Pedro tuvo que bajar de la barca sin entender cómo caminaría sobre el agua. Cada paso de fe implicó riesgo, incertidumbre y dependencia total de Dios. Y en ese proceso, aunque no siempre hubo facilidad, siempre hubo crecimiento. La fe auténtica no promete una vida cómoda, promete una vida transformada, porque cada paso dado en obediencia fortalece el carácter. Cada decisión tomada desde la confianza profundiza la relación con Dios. Cada momento difícil atravesado con fe amplía la capacidad espiritual para sostener lo que viene después. Hay procesos que parecen lentos, pero están formando raíces profundas.
Hay etapas que parecen estériles, pero están preparando el terreno. Hay silencios que parecen vacíos, pero están llenos de propósito. Y cuando el fruto llega, solo se sostiene porque antes hubo profundidad. Dios no siempre da respuestas claras, no siempre explica el porqué. Muchas veces solo invita a confiar, a apoyarse no en el propio entendimiento, sino en su dirección. Y eso requiere una fe que no depende de explicaciones, sino de relación. Hay momentos en los que la fe no necesita milagros, necesita confianza, necesita decir, aunque no entienda, sigo. Aunque no vea, camino. Aunque no sienta, confío. Y esa fe, silenciosa pero firme, es la que Dios honra. Las luchas internas no desaparecen automáticamente con la fe. Siguen existiendo pensamientos, dudas, temores, pero la fe da la fuerza para no ser dominado por ellos, para no rendirse ante lo que se siente, para avanzar incluso cuando el interior tiembla. La fe no convierte a nadie en alguien sin emociones. Convierte a las personas en alguien que aprende a no ser gobernado por ellas, que reconoce el miedo, pero no se detiene, que siente tristeza, pero no pierde la esperanza, que atraviesa el dolor, pero no se quiebra por dentro. Hay días en los que la batalla no está afuera, sino dentro. Días en los que el mayor desafío es levantarse, seguir creyendo, no dejarse vencer por la culpa, la ansiedad o el desánimo. Y en esos días, la fe se vuelve una decisión consciente, no un sentimiento automático. Dios no espera perfección, espera constancia, espera honestidad, espera un corazón que, aun cansado, diga aquí sigo. Y cada vez que esa decisión se toma, algo se fortalece en lo invisible. El dolor no desaparece de la vida del creyente, pero se transforma. Ya no es castigo, es proceso. Ya no es final, es camino. Ya no es señal de abandono, es espacio de formación. La fe no anestesia el corazón, lo fortalece. Jesús mismo lloró, sintió angustia, experimentó el peso del proceso y aún así confió. Eso demuestra que la fe no niega el dolor, lo atraviesa con sentido, lo vive con esperanza, lo camina con Dios. Cuando una persona entiende esto, deja de huir del proceso y comienza a abrazar lo que Dios está haciendo en ella. Deja de preguntarse solo cuándo terminará y empieza a descubrir para qué está ocurriendo. Y esa perspectiva cambia todo. Dios no se enfoca únicamente en llevarte a un destino, se enfoca en formar a la persona que llegará allí. Porque el propósito no se sostiene sin carácter, la bendición no se disfruta sin madurez. Y la fe es el instrumento con el que Dios moldea ambas cosas. Si hoy miras tu vida y sientes que hay cosas que no entiendes, procesos que no elegiste, caminos que no planeaste, recuerda esto: Dios no ha terminado contigo, no está improvisando, no está ausente, está trabajando incluso cuando no lo ves. Nada de lo que has vivido en fe ha sido en vano. Ninguna lágrima, ningún esfuerzo, ningún paso dado con temor. Todo ha sido visto, todo ha sido contado, todo está siendo usado. Antes de cerrar, se hace una invitación final desde el corazón. Si este mensaje ha sido un refugio, una guía o un consuelo, suscribirte a este canal te permitirá seguir recibiendo palabras que fortalecen la fe y acompañan procesos reales. Dar like ayuda a que este mensaje alcance a más personas que hoy están caminando en silencio. Y si deseas, deja un comentario escribiendo una frase que declare una verdad que hoy eliges creer. Porque hay poder cuando se confiesa lo que se cree. Hay fortaleza cuando se comparte la fe. Y hay esperanza cuando se camina acompañado. La fe no hará que el camino sea fácil, pero hará que sea posible. No eliminará todas las dudas, pero te dará dirección. No evitará todas las luchas, pero te dará fuerza para vencerlas. Y cuando mires atrás, un día entenderás que no fue tu fuerza la que te sostuvo, fue la fe. Fe que no te dejó rendirte, fe que te levantó cuando ya no podías más, fe que te transformó desde adentro. Dios estuvo contigo todo el tiempo, incluso cuando no lo sentiste, incluso cuando dudaste, incluso cuando pensaste que estabas solo. Nunca se fue, nunca soltó tu mano y no lo hará.